Bueno, aquí voy como cada 15 días a leerles mi más reciente columna para El Tiempo. Esta semana la titulé así: Colombia sin gente. Si se cumpliera la norma colombiana que establece cuántos habitantes debe tener una entidad territorial para que sea considerada municipio, nuestro país debería sacar de esa categoría al 72% de ellos. Es decir, a unos 800 porque no tienen al menos 25.000 habitantes. Eso es lo que dice la ley 1551 de 2012. Esto dice el capítulo Equilibrios demográficos y sustentabilidad poblacional en los municipios de Colombia, de los investigadores de la Universidad Externado Norma Rubiano, Juan Andrés Castro y Angie Molina en el libro País Raquítico, País Robusto. Ahí comparan los datos del censo del 2005 con los del 2018, que también evidencian que el 32% de los municipios del país tuvieron pérdidas absolutas de población. Es decir, que entre la gente que murió, la gente que nació, la gente que migró y la gente que inmigró, tienen menos personas que antes. Conozco de este estudio porque fue discutido en el Congreso Latinoamericano de Población, que se realizó por primera vez en nuestro país casi al mismo tiempo que el Congreso de la Nación aprobaba la reforma del Sistema General de Participaciones para pasar de girarles 20 a 39% de los ingresos de la Nación a los entes territoriales gradualmente a partir del 2027. Si bien la implementación de esta ley depende de la ley de competencias que debe ser creada el próximo año, cuyo fin será darles más responsabilidades a los gobiernos regionales y locales, me pregunto si ese porcentaje es coherente con el ya mencionado despoblamiento de los municipios. ¿Necesitan ese dinero municipios que se están quedando sin gente? ¿Será justamente porque no han contado con esos recursos que no se han podido generar las oportunidades que hubieran retenido a su población? Las respuestas con sustento técnico a estas preguntas deben ser un insumo para la elaboración de la mencionada ley. Lo que está documentado en el estudio advierte que los municipios con menos de 10.000 habitantes promedio no pueden generar ni siquiera el 20% de sus recursos propios. ¿Qué sentido tiene entonces que un ente territorial con estas características tenga, por ejemplo, alcaldía, consejo municipal y otras unidades de gobernanza local? El estudio establece unas categorías de sustentabilidad y sostenibilidad de los entes territoriales. Una de ellas es situación de insustentabilidad total con alto riesgo demográfico, donde las posibilidades de recuperación son escasas o nulas. Tal es el caso de El Espino, Boyacá, Titiribí, Antioquia, Salamina, Caldas, La Paz, Santander, Caramanta, Antioquia o Jerusalén, Cundinamarca, entre otros. En contraste, hay un grupo pequeño de municipios cuya población está creciendo como consecuencia de la migración nacional interna que ha empezado a convertir a las principales ciudades capitales en expulsoras de población. Son los del Valle de Aburrá, el área metropolitana de Bucaramanga, la Sabana de Bogotá y la zona metropolitana de Cali. La cuestión no es tan simple como para decir que lo lógico es darles más recursos a los municipios que están creciendo y menos recursos a los municipios que están muriendo. Pues hay otros factores como la disponibilidad de recursos naturales, las proyecciones de oferta laboral o la libertad de la gente para decidir dónde quiere vivir y si quiere tener descendencia o no, que responden a variadas razones. Lo cierto es que esto nos muestra cuán urgente es que hablemos en serio de realidades que estamos viendo como algo anecdótico. El cierre de más de 6.000 colegios en los últimos 5 años, como nos dijo el Laboratorio para la Economía de la Educación de la Universidad Javeriana. Las ganas de irnos a vivir a una ciudad más tranquila, eso que creo que todos quienes vivimos en ciudades principales hemos dicho. O lo que particularmente he notado al hacer las compras de regalos navideños este año. Cada vez tengo menos personas cercanas con hijos pequeños a quienes darles un regalo. ¿Les pasa igual? Bueno, pues este informe, este estudio del que les estoy hablando, tiene muchos más datos, entonces voy a aprovechar aquí unos minuticos adicionales en la columna
para compartirles otros datos que me parecen importantes y no alcancé a poner en el texto escrito. Entonces, me hablaba uno de los investigadores de que países como Francia y España ya han hecho una reorganización política por cuenta justamente pues, de que ese fenómeno de envejecimiento poblacional allá se vio desde hace rato. Y cuando me dijo eso, me acordé de que hace unos años cuando hice el Camino de Santiago, pues pasaba por muchos pueblitos que se veía que ya no estaban muy habitados, por casitas bonitas, pintorescas, pero que se veía que estaban pues ya deshabitadas. Y bueno, sería interesante entonces conocer cómo hicieron ese reordenamiento político, por un lado. Por el otro, claro, uno podría decir, por ejemplo, en los alrededores de Bogotá, mucha gente está viviendo en Funza, Mosquera, gente joven, pues que por más que trabaja y demás no tiene con qué comprar una casa en Bogotá con los precios o pagar un arriendo. Y entonces se van a las afueras porque tienen la comodidad de que no tienen que ir todos los días a Bogotá a trabajar, pueden trabajar desde casa por la tecnología. Y entonces ahí uno diría, no, pues lo lógico entonces es darles más recursos a esos municipios que ya ni siquiera son solo dormitorios, sino municipios donde la gente vive y trabaja desde allá. Pero pues hay que ver si hay suficiente agua, por ejemplo, suficientes vías. O sea, las decisiones no son fáciles, no son de blanco y negro, pero por eso lo importante es hablar de este tema con todas las variables que lo problematizan, y porque como dicen los investigadores, este no es un tema de que es más malo o menos malo que haya más gente o menos gente. El punto no es calificar esto como esto es bueno o esto es malo. Uno podría desde un punto de vista decir, bueno, si hay menos gente, nos van a alcanzar más los recursos naturales, en fin, pero claro, también tenemos menos gente que pueda pagar las pensiones, etcétera, etcétera, inversiones que se hicieron y que ya no se están ocupando como las de los colegios. Entonces no es una cuestión de que es bueno ni malo, es algo de lo que hay que hablar y de lo que hay que hablar en serio, no simplemente como algo anecdótico. Y a propósito de esto, pues planteo algo que se ha dicho transversalmente con la discusión de las reformas a la salud, de la reforma laboral, de la reforma pensional que ya se aprobó, de la reforma al sistema general de participaciones que también se aprobó, que están planteadas para resolver problemas que nos afectan hoy, pero que son problemas del pasado o enfrentar realidades del pasado que se están transformando sin tener tanto en cuenta las realidades del presente y del futuro, que ya nos tienen problemas nuevos y que nos van a tener problemas nuevos y recrudecidos. Entonces, un poco el llamado es a ver la pertinencia de las discusiones que se están dando y de las decisiones que se están tomando, que pueden ser útiles pues para resolver un problema inmediato, pero que no se puede resolver de manera sostenible por los cambios poblacionales que estamos viendo. Y a propósito, el DANE hoy sacó su cifra de las cifras vitales, creo que así las llaman, en las que muestra que la caída en la natalidad de este año ha sido de 14%, que es una cifra que incluso es 4 puntos por encima, si mal no recuerdo, que la del año pasado, que ya había sido la mayor en una década. O sea, en el 23 cayó la natalidad en 10% con respecto al 22, pero ahorita está cayendo 14% hasta las cifras de octubre con respecto al 23. Y este no es un tema de quedarnos en decir como, ay, qué egoístas son las mujeres, o ahí están pintadas las feministas, o las familias pues que ya no quieren tener hijos sino perros, qué mal están, porque la libertad de la gente para tomar decisiones pues hay que respetarla. Y además hay que entender de dónde viene eso, hay que entender que hay gente que hace sus cuentas y dice pues no me da para tener hijos o para tener más de un hijo, o sencillamente no tengo la salud mental que se requiere para poder asumir pues, la crianza de un ser humano, y todo eso es respetable. Y yo pienso preferible a que lleguen hijos al mundo que no están las personas en capacidad mental, emocional y también económica de criar. Ojo aquí lo de económica, que no estoy diciendo que solo quienes tienen plata pueden tener hijos, pero sí creo que hay unos básicos pues importantes para poderle garantizar bienestar a un bebé, pues a un niño en crecimiento. Bueno,
Esto era lo que quería compartirles. Muchísimas gracias por su atención. Esta es la última columna del 2024. Nos vemos entonces en 2025 con un nuevo tema y seguramente a este le daré desarrollo en algún momento porque es un tema que me interesa mucho, me parece muy importante. Chao, chao.